Gracias. Pues seguimos con las otras 5 preguntas que expuso Carlos. Antes de nada, un breve comentario a estas diapositivas que aparecen. De alguna forma reflejan un símbolo de una revista que comenzó hace ahora mismo 13 años. En el 2005, un conjunto, y lo ha explicado Paz, de pediatras de la AEPAP, fundamentalmente de la AEPAP, y algunos de la EPEP, normalmente hospitalarios, iniciamos este camino que se ha traducido de alguna forma en portadas con esta belleza como las que desde hace muchos años nos regala Evidencias en Pediatría. Una portada que yo me gusta decir que son con las 5 Cs. Conciencia, con conciencia, con calidad, con color y con calor. Aunque hoy el calor lo dais vosotros. Porque que un sábado por la mañana el auditorio esté como está, habiéndoos pegados una paliza el jueves por la tarde y todo el viernes, realmente habla que hay varios tipos de pediatría, pero uno que es la que todos queremos, que es esta, la que vosotros demostráis año a año y ya son 16 cursos. Le propuse a Carlos poner las fotos de al lado. Las fotos de al lado son del pintor que pinta la infancia soñada, Jim Daly, un pintor de Oklahoma que es discípulo de Rockwell, que como sabéis es como el pintor de la infancia por antonomasia en Estados Unidos. Bueno, es el pintor de la infancia soñada y probablemente el pintor de la pediatría, o la situación de la pediatría soñada pueda ser esta. Espero que estos artículos y esta forma de verlos os ayude y yo doy las gracias porque para mí es un regalo. Hacía unos cuantos años que no venía a la EPAP y puedo aseguraros que os doy las gracias encarecidamente, igual que Carlos. Bien, vamos a hablar y continuamos de una nueva vacunación frente a rotavirus. El caso clínico y el escenario es un recién nacido de 5 días de vida, a término, sin antecedentes personales ni familiares de interés, y un recién nacido sano. Tuvo un hermano con gastroenteritis aguda por rotavirus a los 2 meses de edad y la experiencia no debió ser muy buena a la madre, porque la madre se pregunta si podría vacunar ya en este momento a su nuevo hijo. Bien, vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿A qué edad consideramos que vacunamos de rotavirus o que debemos vacunar al otro rotavirus? Levantar vuestras carteles. Evidentemente hay una unanimidad por el rojo, como así lo realizamos. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que la edad mínima de vacunación en la actualidad con cualquiera de las 2 vacunas disponibles es a partir de las 6 semanas y que no existen estudios con las vacunas disponibles de edad de vacunación menor de 6 semanas, por lo que la seguridad e inmunogenicidad podrían estar comprometidas si lo hacemos por debajo de esta edad. Seleccionamos este ensayo clínico de New England reciente, en el que la población son recién nacidos de 0 a 5 días de vida, una muestra total de 1.649 pacientes, y en los criterios de inclusión, pues como veis, se corresponde al paciente caso que hemos presentado en la primera diapositiva. Como vemos, se intenta comparar una intervención que es la vacuna rotavirus neonatal humana, una que está en comercialización y, lógicamente, en este estudio en fase 2B, y se intentan comparar 3 grupos. Como veis, se les pone a todos 4 vacunas en este intervalos de tiempo. Hay una pauta de vacunación neonatal, 3 vacunas que empiezan a los 0,5 días y la última es placebo, lógicamente para que haya un cegamiento correcto. Un grupo de vacunación que es el habitual, de vacunación infantil, con el placebo en los primeros días y, lógicamente, la pauta habitual de vacunación que utilizamos. Y un grupo control en el que todo lo que se aplica, y son 4 dosis, es placebo. Y se comparan todos los grupos, el 1 frente al 2, el 3 frente al 2 y el 1 más 3 frente al 2. Bien, la muestra es representativa y, sobre todo, nuestro caso clínico estaría incluido dentro de la muestra. El enmascaramiento es correcto. Solo hay unas pérdidas de un 4%. Aún así, los autores hacen un análisis por protocolo
y un análisis por intención de tratar, que es lo que le da mayor, evidentemente, validez al estudio. Y de alguna forma este es el resultado del análisis por intención de tratar. La eficacia, o sea, tienen gastroenteritis, que es una gastroenteritis, el efecto grave a los 18 meses, que es el tiempo de seguimiento, por una escala que sabéis que tiene una puntuación de 20 y consideran los autores grave por encima o igual de 11. Bueno, gastroenteritis grave en el grupo de pauta neonatal el 1,4%, en el grupo de pauta de lactante 2,7%, en el grupo control 5,6%. De ello se obtienen unas eficacias y sus intervalos de confianza que veis en la siguiente cuadrícula. Y un número de pacientes a vacunar que está en el caso neonatal de 26 para evitar una gastroenteritis grave y de 34 en el caso de lactantes, de la pauta de vacunación de lactantes, para evitar una gastroenteritis grave. Se sabe por la literatura que la tasa de incidencia de ingreso por rotavirus es del 3,11 por 1000 pacientes. Y luego también se estudió, lógicamente, como todo ensayo clínico, aparte de la eficacia, la seguridad. Una seguridad que, como sabéis, marcó la historia de los ensayos clínicos en rotavirus, porque en el año 1999 apareció una vacuna tetravírica que se tuvo que suspender precisamente por la presencia de abundantes invaginaciones intestinales. Bueno, de todo este grupo, solamente hubo una invaginación intestinal y fue en el grupo de lactantes. Aquí es la tabla representativa. Y como veis de esta, veis aquí que está el análisis por protocolo y el análisis por intención de tratar. Los resultados son algo inferiores siempre en el análisis por intención de tratar, lógicamente, porque es el más riguroso. Y de este riesgos relativos y, lógicamente, de uno partido la reducción del riesgo absoluto de cada uno de los grupos aparece en el número de pacientes a vacunar. Bien, ¿qué nos demuestra este estudio? Que hay una vacuna de rotavirus neonatal humano en fase de desarrollo, aislada en las heces de lactantes asintomáticos, naturalmente atenuada, que podría administrarse en los primeros días de vida. Que la eficacia y seguridad es buena, incluso se sabe que la presencia de invaginación intestinal en el periodo neonatal es muy inferior a la presencia de invaginación más adelante en el lactante. Y que parece que la eficacia es mayor cuanto más precozmente se vacuna. Y además, cuanto antes se inicie la vacunación, lógicamente, probablemente se podría asegurar más el cumplimiento terapéutico, sobre todo si la vacuna en su momento fuera una vacunación universal. De todas formas, esta vacuna aún no está comercializada. Bien, pasamos al siguiente escenario. Y no nos vamos del rotavirus, pero en esta ocasión vamos a hablar más de efectos adversos que ya han sido nombrados y concretamente la relación entre vacunas frente a rotavirus e invaginación intestinal. El escenario es un lactante de 2 meses sin antecedentes de interés y sano. La madre nos cuenta que su primer hijo a la edad de 7 meses tuvo una gastroenteritis por rotavirus grave y estuvo varios días ingresados en el hospital. Posteriormente tomó leche especial y acudió a consultas externas del especialista hasta los 2 años. La madre conoce que existe una vacuna que protege para este virus, pero que ha leído en Internet que puede tener problemas de invaginación intestinal y le da, lógicamente, miedo vacunar a su hijo. ¿Y qué hacemos ante estas situaciones? ¿Vacunamos de rotavirus a todos los lactantes sanos? Vacunamos de rotavirus a todos los lactantes sanos, pero informamos de que puede existir un riesgo muy escaso de invaginación intestinal. ¿No vacunamos de rotavirus por el riesgo de invaginación? ¿O no vacunamos de rotavirus porque no es una vacunación incluida en el calendario vacunal? Prácticamente hay una unanimidad por el rojo. Bueno, ¿qué sabemos? Aquella vacuna Rotasil tetravalente fue retirada por riesgo aumentado de invaginación intestinal en niños de hasta 1 año de vida. En los ensayos clínicos precomercialización de las 2 vacunas actuales, que sabéis que probablemente son los ensayos clínicos con mayor tamaño muestral que existen en la historia,
con 30.000 pacientes cada uno, no se encontró riesgo aumentado de invaginación intestinal frente a los controles. Entonces nos encontramos esta revisión sistemática con metaanálisis de Bassin, en el que se estudia una población de lactantes vacunados con cualquier tipo de vacuna, con la previa tetravalente o con las dos anteriores, la pentavalente o la monovalente. Finalmente, en el flujograma acaban seleccionando 6 estudios de cohortes y 5 estudios de casos y controles, en aquellos en el que haya, lógicamente, el adecuado cálculo de riesgo relativo u odds ratio entre vacunación y posterior aparición o no de invaginación intestinal. Fijaros que la muestra total en los 6 estudios de cohorte fue de más de 4,5, o sea, 4,5 millones de dosis administradas, y en los estudios de casos y control se estudió un total de 1.643 pacientes. Y esto es lo que ocurre, y son los resultados. En los estudios de cohorte, lógicamente, el riesgo relativo es de 3,71 con intervalo de confianza significativo. En la primera dosis y durante los primeros 7 días, la aparición de invaginación en ese tiempo, o de cualquier dosis en un tiempo de seguimiento que fue variable, pero al menos hasta 3 semanas de completar la vacunación con la última dosis aplicada. Es más llamativo esa diferencia entre el riesgo entre primera y cualquier tipo de dosis en los estudios de cohorte, cuyos resultados, lógicamente, en odds ratio. 8,45 para la primera dosis, 1,59 para cualquier dosis. Hubo un moderado sesgo de selección en estos estudios. No hubo sesgo de publicación al hacer el funnel plot. Sí que hubo una alta heterogeneidad, partiéndonos de que se mezclaban vacunas, como veréis, de cualquier tipo. Incluso una retirada, que probablemente es la que distorsiona parte de los resultados. Bien, estos son los estudios de cohortes. Para la primera dosis, el riesgo relativo que ya hemos hablado, pero fijaros que a nivel significativo el mayor peso, con un riesgo del 22,7, lo tiene lógicamente la vacuna tetravalente retirada. Para todas las dosis no ocurre lo mismo, porque aunque el riesgo para la tetravalente es muy alto, también algún estudio en el que se utilizan las actualmente comercializadas, ese riesgo relativo es alto. Cuando se desgranan los casos y controles, la primera dosis, la odds ratio y todas las dosis, y vemos también la diferencia cuando se analizan las vacunas actualmente comercializadas de las vacunas, evidentemente, de la vacuna retirada tetravalente, donde, lógicamente, en la primera dosis, los resultados siguen siendo muy altos. ¿Qué hay de nuevo a partir de esta revisión sistemática con metaanálisis? Pues parece existir una relación entre la vacunación contra rotavirus y la aparición de invaginación intestinal tras la primera o cualquier número de dosis recibida. Es verdad que es infrecuente. Se habla de que hay una invaginación entre 14.000 y 69.000 primeras dosis de vacunación aplicada. También se conoce, lógicamente, como beneficio que la vacunación evita muchos ingresos por gastroenteritis, con distinto significado en los países desarrollados de los países en vías de desarrollo. Que la vacuna mono y pentavalente son efectivas para prevenir la diarrea por rotavirus, pero que existe también en ellas un riesgo aumentado de invaginación que debe ser informado, aunque inferior, lógicamente, a la vacuna retirada tetravalente, lo que parece inclinar la balanza beneficio-riesgo a favor de la vacunación. Probablemente el estudio de la revisión sistemática con metaanálisis, probablemente hubiera sido conveniente diferenciar entre las vacunas que están actualmente vigentes de la que no. Riesgo aumentado de invaginación existe, hay que informarlo, pero evidentemente no estamos en las tasas que estábamos con la que anteriormente se retiró. Pasamos al escenario 8 y cambiamos de tema. En este caso vamos a hablar de la obesidad y el riesgo de diabetes tipo 2. Tenemos en la consulta a un niño de 7 años sin antecedentes de interés, sano y con exploración física normal.
Lo estamos controlando en nuestra consulta, que es un programa integrado de obesidad infantil, y es un paciente con un índice de masa corporal con 2,34 veces la desviación estándar según la OMS. La madre está preocupada porque ha oído que los niños obesos tienen mayor probabilidad de padecer diabetes en el adulto. Y os preguntamos, ¿hasta qué edad podemos realizar intervención en la obesidad infantil? Una intervención que sea efectiva para, lógicamente, disminuir ese riesgo de diabetes tipo 2. Hasta los 7 años, hasta los 13 años, hasta los 15 años, es indiferente. Predominan las azules, es indiferente, hay alguna verde. Muy bien. Vale, ¿qué sabemos? Se sabe que las intervenciones en los estilos de vida dirigidas a perder peso en adultos obesos disminuye la aparición de diabetes tipo 2. Que los valores altos de índice de masa corporal en el niño se asocian con diabetes tipo 2 y que existe controversia de si la pérdida de peso en la infancia de pacientes obesos disminuye la aparición de diabetes tipo 2 y cuál sería la mejor de edad, que en ese caso probablemente sí que nos ayudará a una mejor respuesta a la pregunta anterior. Este es un estudio de cohortes publicado recientemente en New England, en el que en un registro nacional de Dinamarca, un registro que se utiliza mucho, como tiene otra serie de registros en los países escandinavos, donde se pueden sacar muchos datos, y se estudian varones de menos o igual de 26 años, se consigue una muestra de más de 62.000 pacientes, en el que se dispone de datos de peso y talla a los 7, en el intervalo entre 7 y 13 años y el intervalo entre 17 y 26 años. A ellos también se les añade el cociente intelectual, el nivel de educación, por si todo eso pudieran ser variables que influyeran lógicamente en la pérdida de peso y en los resultados posteriores. Fijaros que en el grupo de 7 años la frecuencia de obesidad es del 5,4%, en el grupo de 7 a 13 años un 5,5%, en el grupo de 13 a 26 años un 8,2%. Cuando se compara obesos y no obesos y el hazard ratio de poder, lógicamente, aparecer diabetes tipo 2 a esta edad, entre 30 y 60 años, como veis el estudio, lógicamente al ser un registro nacional, disponen datos del 77 hasta el 2015, con lo cual estos datos los pueden obtener. El grupo de 7 años tiene el mismo riesgo entre obesos y no obesos. Como veis, el intervalo de confianza incluye el 1. En el grupo entre 7 y 13 años hay un 47% más de riesgo de tener diabetes tipo 2. Pero sobre todo aquellos que tienen obesidad en los 3 puntos de corte, que mantienen la obesidad, los que tienen un hazard ratio de 4,14, es decir, 4 veces superior la posibilidad de tener diabetes tipo 2. Se hace un ajuste de edad, un reclutamiento, se valora el nivel de inteligencia, el nivel de educación y hay un nivel de pérdidas muy inferior a lo que pudiera ser representativo, que es muy inferior al 20%, que consideramos de un 8,35%. Aquí está representado, como veis, por edades, 7, 13, 7 y 13, adulto joven, que es esa edad hasta 26 años, 7 y adulto joven, como veis, hay lógicamente 2 cajetillas, una de menor y otra de mayor riesgo, aquí representado numéricamente, y aquí un análisis dependiendo del nivel de inteligencia y educación en el que no había diferencias, que el nivel de inteligencia o el nivel de educación fuera uno u otro para esos riesgos y esa asociación. ¿Qué nos enseña? Que la obesidad a los 7 años aislada no es un factor de riesgo para diabetes tipo 2 a la edad adulta, que la obesidad mantenida a los 7 y 13 años presenta un 47% más de riesgo de diabetes tipo 2 en la edad adulta, que la obesidad mantenida hasta el adulto joven multiplica por 4 el riesgo de presentar diabetes en la edad adulta tardía, y que existe una ventana de oportunidad para la intervención en la obesidad infantil entre los 7 y 13 años. Con lo cual la mayoría de las respuestas era que era indiferente o a partir de los 15 años,
pues yo creo que aquí sí que hemos aprendido con este estudio que hay una ventana de oportunidad que está entre los 7 y los 13 años.